Bienvenidos, un gusto saludarlos, abrir la puerta de este espejo que hoy nos convoca y hoy nos une, hoy nos reúne alrededor de esta mesa que hoy tendrá mucha música. Que hoy tendrá un invitado que con solo escuchar la voz uno ya lo identifica, ya sabe de quién estamos hablando. Escuchar la radio, o escucharlo cantar, o escucharlo sin verlo en la tele, ya sabemos quién es. Alguien que la música es uno de sus grandes amores, la poesía podría ser su otro gran amor, junto a su familia. Escribir tal vez sea una de sus grandes pasiones, con un nivel cultural y un nivel musical muy alto, y una forma de vivir muy especial. No es rochense, pero lo adoptó Rocha como si fuera propio. El amor detrás de una mujer lo trajo a Rocha, y hoy convive entre nosotros. Hoy es nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Enrique Carlos Cabrera Pedrosa. Nació el 17 de febrero de 1955 en Montevideo. Casado con María de los Ángeles, padre de María Florencia, y su pasión, la música. Comenzó en la guitarra, a principio en forma autodidacta. Después, ya profesor de guitarra y además también profesor de inglés. Autor de varias canciones, Todo América, Candombe de la Ruta, Estrella de la Esperanza, entre otros. Conductor del programa Sin Fronteras en Difusora Rochense y en Canal 8 La Paloma. Uno de los creadores del grupo Maciega, hoy su grupo Todo América. Es un juego, no me digas que no, empecemos de nuevo. Retromax, 24 años creciendo juntos. Ventas y reparaciones de equipos de oficina. Todo en papelería. Distribuidor oficial Olivetti, Samsung, Canon, Acer, Toshiba, Minolta, Brother, Kyocera y Oridata. 3 casas, 25 de mayo 115, 25 de agosto 107 en Rocha y Sarandí 788 en Maldonado. Ven a comprar lo que quieras en Superuru. Tienes todo lo que puedas precisar. Seguro que encontrarás todo lo que buscas, con precios que no verás en ningún lugar. Superuru, Superuru. Precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru. Precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru. Precios bajos todos los días. Decir el Vasco es decir carnicería, calidad a la vista. Con su clásica picada de 100 pesos y los chorizos de la casa, 2 kilos por 150 y la oferta semanal. El Vasco, Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia. Ego presenta sus marcas Uniform, Lolita, Spy, Leslie Graff, Óxido y la nueva colección África. Contamos con accesorios, bolsos, carteras, bijú. Más de 12 años nos respaldan. Aceptamos todas las tarjetas. Descuentos especiales. Te esperamos. Ramírez, esquina 19 de abril, teléfono 4472-6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego, solo moda. Nos encontramos como siempre en la esquina de Sarandí y Grito de Asensio, en Provisión Joana. Abre sus puertas de 8 a 24. Con servicio de carnicería con cortes especiales, frutas, verduras, lácteos y repostería en general.
En la esquina de siempre, Provisión Joana. Agroveterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del doctor Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agroveterinaria El Gaucho, amigos en quien confiar. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo. Gracias por acompañarnos, Enrique, en esta noche en El Espejo y vamos a conocer un poco más de Enrique Cabrera. Bueno, un gusto estar en la rueda con todos ustedes y en este nuevo emprendimiento de parte tuya, a quien te hacíamos tan vinculado al deporte, bueno, con esta nueva apertura, con esta otra ventana, otro espejo. Aprendiendo, siempre aprendiendo. Está bien, y siempre creando, exactamente, nuevas cosas, ¿no? ¿Enrique Rocha te adopta o tú eliges a Rocha? Yo elijo a mi compañera. Yo había estado en Rocha, yo nací en Montevideo en el 55, así que ya puedes ir sacando la... Sí, ya la tengo. Y a los 16, 17 años vine por primera vez a Rocha, como tantos jóvenes de mochilero, a acampar por allá por el viejo Parque Andresito, y me enamoré del océano. Pero después pasó el tiempo y un buen día, andando por Rocha, conocí a María de los Ángeles, a mi compañera, y allí comenzó una vinculación que luego se consolidó en el 79, y nos casamos en el 80. Y allí yo seguí trabajando un par de años más en Montevideo, pero ya en el 83 me radiqué definitivamente en Rocha. Así que primero elegí a mi compañera y después elegí a Rocha y me enamoré de Rocha también, además de mi compañera. ¿Tu infancia en Montevideo dónde era? ¿En qué barrio? Yo nací en 26 de marzo entre Buxareo y Osorio. Conocido como Pocitos en general, pero también conocido como La Mondiola, barrio La Mondiola. Que hoy no. No. Sí, en aquella época, claro, sí. Era un Pocitos muy de clase media, un Pocitos muy de barrio, ¿verdad? Y allí nací yo, y después también viví durante un tiempo a la vuelta del Mar de Fondo. ¿Qué zona? Ahí me hice ¿La calle Durazno? Sí, en Yaro. Claro. Casi Durazno, a la vuelta estaba el Mar de Fondo. Sí, yo conocí. Está el hogar estudiantil de Rocha enfrente. Y ahí me hice hincha del Mar de Fondo, además. Me suele pasar en las clases a veces cuando los gurises empiezan a hablar de Peñarol y Nacional y no sé qué, y entonces como que dicen, bueno, ¿y el profesor de qué cuadro es? Como para que se empate yo, ¿no? Claro. Y les salgo, ¿de qué cuadro es, profesor? Yo soy del Mar de Fondo. ¿De qué? Claro, los veteranos sabemos que es Mar de Fondo. Claro. La muchachada que... Sí, además mi viejo había sido medio fundador del Mar de Fondo. O sea que viene una herencia. Y casi que también se marca una preferencia por aquellos desconocidos o por los, como digo en alguna canción, los benditos, los que de repente nunca subieron, nunca llegaron. Hay una canción en la que yo digo, bendito, muy bendito el Mar de Fondo, el cuadro que nunca jamás subió, porque el Mar de Fondo pasaba de la intermedia a la B, y de la B a la intermedia, y de la B a la intermedia, y ahí anda en la vuelta. Cuadro negro y blanca, la camiseta, ¿no? Sí, parecía Wander. Sí, además con un tablado allí en la calle Durazno. Qué bueno. ¿Futbolero, no, Enrique? Sí, me gusta mucho el fútbol. No soy un hincha apasionado, pero me gusta el fútbol, y es más, ahora de viejo, digamos,
me sumé ahí a la barra del Unión y hacemos un poco de fútbol de salón. ¡Qué bueno! Cuando cumplí 50 años dije voy a tener que empezar a dejar el cigarro, y arranqué para hacer un poco de gimnasia y terminé enganchado con la muchachada de la Unión, que se arman unos picaditos lindísimos. ¿Y tu familia cómo estaba compuesta? ¿Cuántos hermanos? No, hijo único. Hijo único. Mi padre fallece cuando yo tenía 5 años, así que mi madre fue una leona. ¿Padre y madre? Sí, mi padre falleció. Sí, pero digo, tu vieja haciendo el doble rol. Y mi madre haciendo el doble rol, realmente es uno de esos referentes, un ídolo para mí, mi madre. Sí, sí, claro, sí. ¿Y cómo hacía para mantener la casa mientras eras chico, Enrique? Trabajaba mucho, tenía una pensión de mi padre. Mi padre era militar, era de la Marina, y bueno, entre esa pensión y lo que ella trabajaba, logró darme una educación digna. ¿Trabajaste de chico no? No, pero empecé a trabajar joven, a los 16 años. A los 16 años, ¿Qué fue el primer laburo? El primer laburo fue para venir a La Paloma. Trabajé de mozo. ¿Sí? Arranqué a trabajar de mozo en un bar que estaba en la calle Soriano, no me acuerdo bien y qué otra calle, y andaba con la bandeja, y el dueño me veía que yo con la bandeja era medio, entonces me pasó para atrás del mostrador. Trabajé 2 o 3 meses, ¿no? Y junté unos pesos y nos vinimos para La Paloma. La típica mentalidad de joven de aquella época, juntar unos pesos y salir a mochilear. ¿La plata te la gastaste en eso? Sí. ¿No te compraste ropa? No, fue para eso. Pero después seguí incursionando en el mercado de trabajo. Tuve los trabajos más diversos que te puedas imaginar. Como por ejemplo, ¿cuál fue el más? Como por ejemplo, trabajar en una casa de importación de repuestos automotores, que se llamaba Feinstein, creo, sí, Feinstein, donde yo hacía la traducción. Yo ya estudiaba inglés, ya estaba avanzado en inglés. Y hacía la traducción de las cartas y de todo el material que venía, y bueno, y después trabajé en una inmobiliaria hasta que después entré en un instituto, ¿verdad? Después ya cuando tengo mi diploma como profesor, que es mi verdadera carrera. Mucha gente no me asocia como profesor de inglés porque en general lo más visible es que soy cantor, pero la verdadera carrera que hice fue la de profesorado de inglés, ¿no? Lo otro en la música vino después, al principio como hobby, después como un trabajo. Y por supuesto que eso derivó en lo que son las clases de guitarra y todo eso, que también empezó como un hobby. Comenzaste como autodidacta, ¿no? Tocar la guitarra. Sí, como autodidacta. Sí, yo siempre le digo a los gurises, a mis alumnos, que miren, que más allá de ir a la clase y tomar nota y en fin, que miren mucho a los músicos, porque yo aprendí mirando al principio. ¿Se nace guitarrista? Por ejemplo, dicen, se nace pintor, ya con ese... Supongo que sí, que debe haber algo de eso, ¿no? Debe haber alguna especie de don natural para la música, como para otros. Yo, dibujando, por ejemplo, soy terriblemente malo. Entonces, como puede ser para un deportista, yo en el deporte también no soy muy bueno, pero supongo que sí, que hay algo de eso. El tema es que a veces hay que encontrar el momento o que se den las cosas para que eso se desarrolle. Yo estoy convencido que hay grandes guitarristas que terminaron siendo contadores de repente. Claro. Conozco, de hecho, grandes guitarristas que terminaron... Porque no apareció alguien que los guiara claro, o el momento no se dio el momento, claro, ¿verdad? Para que arrancaran para el lado de la música. También estamos en un país en el cual
hay muchos músicos, pero casi nadie puede vivir de la música. El mercado es muy pequeño. Es un mercado pequeño. Tenemos además una cultura que tiende a recibir mucho lo de afuera y a dejar en un segundo plano lo de acá. Yo no culpo a nadie por eso, pero es una... Pero duele a veces, ¿no? A mí me duele mucho más verlo en los demás que en mí, ¿verdad? Ver cómo hay, yo nunca pongo mi caso, pongo el caso de otros músicos, poetas, que de repente terminaron prácticamente en la indigencia, ¿no? Teniendo grandes valores artísticos, porque de repente, y de alguna manera hilvanándolo con lo que tú me decías, yo fui autodidacta, pero en determinado momento tuve contacto con un grande de la música uruguaya como es Eduardo Mateo. Eso te iba a preguntar. Claro, ¿Él fue tu guía? De alguna manera sí. Yo siempre digo que Mateo de repente como profesor de guitarra no era tan bueno, porque por ahí estabas haciendo algo y se iba y se desaparecía, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, sí, bueno, pero... ¿Te dejaba solo? Claro, te dejaba solo. Pero lo que él te enseñaba estaba más allá de enseñarte un acorde o enseñarte una canción. Estaba en enseñarte a abrir la cabeza con respecto a la música. Qué notable. Es decir, no era que trabajáramos o folclore o rock o... No, la música, y por eso terminó con el nombre, el programa mío de Sin Fronteras, la música no tiene fronteras, ¿no? Entonces se puede fusionar distintos ritmos si lo que uno quiere expresar se puede canalizar no hay por qué encasquetarse o quedar encorsetado en un estilo de música, y Eduardo Mateo me enseñó principalmente eso, ¿no? Capaz que sin saberlo, simplemente con su actitud. Y sin embargo Eduardo Mateo, y esto hilvanándolo con lo que te decía, muere prácticamente, primero casi desconocido, también en muchos casos, como era un loco muy vagabundo y con su estilo, también despreciado en algunos casos. Había gente que le disparaba a Mateo, ¿no? ¿Pero por qué, Enrique? Y por su manera de ser de repente, pero lo que pasa es que a veces en el caso de los músicos me parece que hay que valorar muchísimo más lo que ellos puedan aportar desde el punto de vista artístico que por su manera de ser. Yo siempre digo que de repente si hubiéramos conocido a Beethoven personalmente, capaz que era un tipo bastante complicado por lo que he estudiado de su vida, ¿no? Y sin embargo su obra es magnífica, y allí es donde está el verdadero valor ¿Será que el ego a veces lo lleva a estar así o no? Puede ser que haya o disconformidad con no ser reconocido, sí, también, ¿no? Esa cuestión de ser un poco, de quedar como por fuera del círculo normal social, ¿verdad? Porque hay determinados músicos, yo no me pongo tanto en ese caso, por eso te digo que yo cuando hablo de músicos no reconocidos no me pongo a mí. Yo creo que hasta he tenido más reconocimiento del que merezco, pero hay músicos que no han sido reconocidos porque tenían su forma propia de ser y no se inscribían dentro de esa cuestión que a veces te plantea la sociedad de ser un tipo normal, y entonces no fueron apreciados en su justa medida, pero reitero, yo hace tiempo que no le echo las culpas a nadie, digo que simplemente las cosas se dan. Te voy a dejar una pregunta planteada y nos vamos a ir a la pausa. ¿Cuál es tu musa inspiradora cuando te pones a escribir? No es fácil, y yo me he sentado 10.500 veces en mi casa, he escrito alguna cosa, pero digo, todos escribimos algo, sí, o le escribimos un día a la novia, o a tu esposa, o a tus hijos, pero no es lo mismo que escribir un poema y después ponerle música. Pero me lo contesta después de la pausa. ¿Cómo no? Hacemos la pausa y seguimos charlando con Enrico Cabrera. Este es un juego, no me digas que no, empecemos de nuevo.
Ego presenta sus marcas Uniform, Lolita, Spy, Leslie Graff, Óxido y la nueva colección África. Contamos con accesorios, bolsos, carteras, bijú. Más de 12 años nos respaldan. Aceptamos todas las tarjetas. Descuentos especiales. Te esperamos. Ramírez, esquina 19 de abril, teléfono 4472-6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego, solo moda. Nos encontramos como siempre en la esquina de Sarandí y Grito de Asensio, en Provisión Joana. Abre sus puertas de 8 a 24. Con servicio de carnicería con cortes especiales, frutas, verduras, lácteos y repostería en general. En la esquina de siempre, Provisión Joana. Agroveterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del doctor Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agroveterinaria El Gaucho, amigos en quien confiar. Repromax, 24 años creciendo juntos. Ventas y reparaciones de equipos de oficina. Todo en papelería. Distribuidor oficial Olivetti, Samsung, Canon, Acer, Toshiba, Minolta, Brother, Kyocera y Oridata. 3 casas. 25 de mayo 115, 25 de agosto 107 en Rocha y Sarandí 788 en Maldonado. Ven a comprar lo que quieras en Superuru. Tienes todo lo que puedas precisar. Seguro que encontrarás todo lo que buscas, con precios que no verás en ningún lugar. Superuru, Superuru, precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru, precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru, precios bajos todos los días. Decir el Vasco es decir carnicería, calidad a la vista. Con su clásica picada de 100 pesos y los chorizos de la casa, 2 kilos por 150 y la oferta semanal. El Vasco, Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo. Ingresamos en el segundo bloque con Enrique y hay una cantidad de preguntas que me quedaron por hacerle y ojalá el programa nos alcance. Ahora, la que sí le dejaba planteada es ¿cómo te inspiras para poder escribir? Porque no es fácil. Sí, yo de alguna manera citaría a un querido hermano de Andares y de la poesía como es Enrique Gallineta Silva, ¿no? que decía que la poesía era la que lo venía a buscar. Hay momentos en que puede surgir, hay momentos en que te sientas frente a un papel en blanco y no surge nada. Y hay momentos en que sí surgen, se dan las condiciones para que uno pueda escribir. ¿En qué te puedes inspirar? Bueno, en todo lo que te rodea, ¿no? Sobre todo la canción popular se inspira
en lo que nos rodea más inmediatamente, como puede ser la familia, compañera, mi hija, los amigos, pero también se inspira lógicamente en mi entorno natural, humano y natural desde el punto de vista del paisaje, que por supuesto que aquí en... Pero en hay estos un lugar, lares- Enrique, hay No, un lugar sí, hay donde un- te sientas y ahí dice, bueno, hoy surgió algo Sí, para escribir. hay algo de eso porque en general la creación, por lo menos en mi caso, y creo que en la mayoría de los casos, es un acto bastante solitario. Entonces, generalmente uno tiene su rinconcito en la casa. Yo tengo mi estudio acá en Rocha y en La Paloma también tengo así un rinconcito en donde por un ratito me aíslo y trato de... Es tu momento. Claro, sí, de poner un poquito en orden cosas que a veces te surgen cuando estás caminando, ¿no? Después llegas a tu casa y vas y lo pones. Y aquí vuelvo a citar a Gallineta, porque Poema a las 3, por Poema a ejemplo. las 3, ¿no? Uf. Que siempre contaba que Poemas le espectaculares. surge cuando a las 3 de la madrugada atraviesa la plaza. Es verdad. Venía de la Z, claro, venía de la Z, venía contento, además venía. Eso también te lo iba a preguntar, pero te sigo escuchando. Sí, no, y bueno, y después llegas a tu casa y dices, ando con esta idea en la cabeza, vamos a ver cómo la transformo en versos, ¿verdad? Claro. Para que no quede una redacción. Simplemente, y a veces sale, a veces no sale, eso es... ¿Y le pones pero- música después? ¿O ya vienes más o menos con la idea de la No, letra? hay de las dos cosas, A veces hay un poema que uno puede escribir o unas líneas que uno puede escribir y quedan por allí durante un tiempo y un buen día se encuentran con alguna música. Y hay otras veces en que te sientas a escribir más una canción. Yo creo que hay una diferencia entre un poema musicalizado y una canción. El poema musicalizado tiene como principal referente el poema. Te sentaste a escribir sobre un tema, escribiste sobre él, trataste de redondearlo desde el punto de vista de la forma y de la métrica, si es que le vas a poner métrica. Y a veces no, a veces ni siquiera usas la métrica, lo dejas como un poema libre, que es después mucho más difícil de musicalizar, pero Es mucho más más difícil. interesante. ¿Por el trabajo que te lleva? Claro, por el trabajo y por la libertad que te da, ¿verdad? No tienes que transformarlo tanto en canción, 2 estrofas, un estribillo y 2 estrofas, y el estribillo de nuevo al final, sino que te da la libertad de poder deambular más por la poesía con la música. Pero yo creo que son diferentes. Hay veces en que te sientas, eso me pasó en muchos casos cuando teníamos algún disco que estábamos armando con Maciegas y nos faltaban un par de temas, y yo me sentaba ahí específicamente a escribir una canción para meter en ese disco. Pero algún día dijiste, no, esperen muchachos, no No. estoy todavía con ganas, no me inspiré, no me salió la musa, no está. Entonces, No. aguántenme una semana a ver si, porque no debe ser fácil sentarse y decir, bueno, tengo que escribir, voy a escribir a la luz. Bueno, no es fácil. No lo es. Lo que sucede es que generalmente uno llega a tener mucho material ya junto, ¿verdad? Varios cajones con hojas y a veces te pones a revolver. Es como que sacas una claro, carta a la mano. Claro, sí. A veces Perfecto. de poemas escritos hace años los terminas redondeando varios años después, poniéndole música y bueno, y en el mejor de los casos grabándolo. Muchas veces no, yo tengo más canciones no grabadas que canciones grabadas, ¿verdad? ¿Por qué se asocia mucho al poeta, al escritor, al músico? Y creo que, no sé, tú me puedes corregir, tal vez después de casado cambiaste tu mentalidad. Se asocia mucho a la bohemia, al mostrador, al trago, Ujú. a la madrugada. Recién Sí, hablábamos hay- de Gallineta. Sí, hay algo de eso. La misma vida que te lleva a andar por escenarios en altas horas de la madrugada, el tratar de a veces estirar el día, ¿verdad? O aflojar un poco la tensión de una actuación, yo no lo voy a negar, lleva a algún trago y a veces a algún trago más.
en algún caso, yo siempre tuve a mi compañera al lado como como Era una tu guía. refugio. Sí, 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 sí. Pero muchas veces las actuaciones, ella se quedaba, yo me iba con la barra, lo sigo haciendo. Pero bueno, ahora ya pasó ese tiempo, y lo tomo de otra forma, ¿verdad? Pero, Pero es lo sí, cierto, ¿no? hay algo de eso. Sí, sí, hay algo de eso. Y yo supongo que se da porque de alguna manera estás haciendo algo diferente, que sale de una rutina. Y es como una celebración. Cada vez que uno sube a un escenario a cantar, uno está celebrando el privilegio de poder hacer algo que le gusta. Cada letra, cada poema que escribe seguramente debe ser como, no sé, tener un hijo. Me imagino. Ujú. Eso he escuchado a varios decirlo. Y quedarme con uno es muy difícil, es casi imposible. ¿Te pasa lo mismo o tienes un tema que es el que tú escuchas? Sí, sí, yo soy un poco a contramano de eso. Yo tengo temas que son bien ¿Cuál es definidos el como que- preferidos. Yo tengo una canción que se llama Otras Fronteras, que es una canción que que grabamos con Maciegas hace muchos años y que por supuesto pasó totalmente desapercibida. Sí, porque además no pretendía ser éxito, ¿verdad? De repente canciones como El Bailongo, ¿verdad? Sí, la gente Es una sí. canción sumamente sencilla. El video se veía en todos lados y la letra sonaba en todas las radios. Claro, a los efectos de digamos, de una categorización musical, yo te diría que es muy pobre musicalmente el bailongo, y desde el punto de vista de letra también, es muy sencillo, es muy... ¿Por qué pegó? Tal vez por eso. Lo popular. Claro, llega a más gente, ¿verdad? Si hay una cosa que es más intrincada, que es más elaborada, tal vez es menos digerible, sobre todo en tiempos en que todo corre y entonces ya tal vez no existe tanto aquello de tener tiempos largos para apreciar la música o para apreciar determinadas... Sí, sí, escuchar la letra, claro. digerirla y decir, ¿qué te hizo escribir Enrique con esto? Y bueno, eso para mí es un ejemplo. A mí siempre en los discos que hacemos me gustan más las canciones que no son el surco 1. El surco 1 generalmente cuando en la época de los discos long play, ¿no? Sí. Era, elegías para el surco 1 el que te parecía que iba a ser el tema que va a andar bárbaro. El boom. Entonces, y a mí nunca me gustaban los surcos 1, siempre me gustaban, y cuando recibía material, después que empecé con el programa de la radio, no pasaba el surco 1 cuando recibía algún disco nuevo, buscaba los otros temas, porque siempre me dio la impresión de que son temas Qué que están más bueno. elaborados, y los que son éxitos, bueno, ya la gente los va a escuchar por otros medios, ¿no? Siempre he buscado esos otros temas que no son éxito, pero que a mí me parece que tienen valores artísticos que merecen la pena hacerlos conocer. Recién hablabas de Surco 1, de los discos, que me hacen acordar a mi juventud, del cassette. Sí, claro. ¿Qué escuchabas? O sea, si hoy dices mi referente o el tema que a mí todavía lo sigo escuchando hoy con todos los adelantos que tenemos, pero ¿cuál es el tema? No importa la música, no sé, tal Sí, vez sí. tenías una orientación más rockera cuando eras joven. Claro, sí, lo primero que tuve, de hecho, fue un trío de blues. Ah, mira las cosas que estás Increíble, enterando. sí, la verdad. Claro, primero tuve un trío de blues y después un dúo de bossa nova. Has pasado por casi todo el género de Claro, música. pero fueron cosas muy circunstanciales. Eso Sí. fue como el Experimentos. trabajo de mozo, ¿verdad? Seguro, sí, te entiendo. Un momento ahí en la juventud. Yo por eso cuando los gurises me dicen, profe, quiero comprarme una guitarra eléctrica, cómpratela. Si puedes comprártela, cómpratela. Haz la experiencia. Yo no me, digamos, planto una bandera en el folclore y que si no es folclore no es. Escucha Hay todo. hay que experimentar todos los tipos de música. Yo lo experimenté. Pero lo que pasa es que yo escuchaba en aquellos años, se escuchaba mucha cosa de Argentina, ¿verdad?
ahora podría decirse que tenemos más acceso a todo tipo de música si queremos. Claro. Pero en aquellos tiempos no, tenías la radio prácticamente, después vino la televisión, pero y entonces recibíamos mucha cosa de Argentina, había muy poca producción de música uruguaya, ¿verdad? Es decir, había uruguayos que cantaban cosas argentinas, cantaban zambas, que cantaban chacareras, y bueno, y después estaba toda la corriente del Club del Clan, que venía de Palito Ortega. Y todo. Yo también lo escuché. Sí, claro. Estabas obligado a escucharlo. Claro, además había algo de eso. Y por supuesto toda la Beatlemanía, ¿no? Entonces todo eso te llega primero, pero después yo empecé a buscar, Mateo me ayudó mucho en eso, empecé a buscar otras cosas. Entonces ya no me gustaban los Beatles, me gustaba Jethro Tull, por ejemplo, que no lo conocía nadie, pero que me parecían que musicalmente eran mucho más ricos que los Beatles. Y ya dejé a Palito Ortega y empecé a encontrar a otros músicos mucho más valiosos, sin renegar de lo que había escuchado. La parte de mi selección, de mi paisaje musical, y cultura musical, claro. Es decir, escuché esto me gustó, escuché esto no me gustó, esto más o menos. Claro, y bueno, y de ahí empieza a surgir esa inquietud de hacer música. Pero si hoy dices un tema, ¿cuál es tu tema sin ser escrito por Enrique Cabrera? Sí, ¿cuál es un tema de referencia? Sí. No sé, algunos de los temas de Daniel Biglietti, por allá por el 60 y pico, como podría ser, no sé, Milonga de Andar Lejos, de Daniel Biglietti, puede ser uno de esos temas referentes, porque además encara una temática, además del tema, encara una temática que yo luego voy a seguir trabajando en el tiempo, como es la cultura latinoamericana, ¿verdad? ¿Te gusta eso? Sí, por supuesto. Sí, en algunas letras además lo has dejado reflejado. Sí, porque me da la impresión de que independientemente de los perfiles nacionales de cada país, hay una cultura, una historia en común, una génesis común de nuestra América Latina, y entonces una memoria en común de nuestra América Latina, que por eso yo lo sigo trabajando, pero también, yo te digo, sin plantar una bandera y quedarme atado a ella, ¿no? Te voy a preguntar después de la pausa qué significa Maciegas. ¿Por qué Maciegas el nombre? Ni que hablar que otro hijo que me imagino que es tuyo y que lo llevas a muerte, que es Sin Frontera, el programa, el de difusora y el del canal, claro, porque hoy estás en los dos lugares. Y después te mostraré seguramente algunos que te gustaron, otros que no tanto, y tú me vas a definir. A la vuelta de la pausa me contestas eso. Bueno, con mucho gusto. A la pausa y seguimos con Enrique. No me digas que no, empecemos de nuevo. Ven a comprar lo que quieras en Superuru. Tienes todo lo que puedas precisar. Seguro que encontrarás todo lo que buscas, con precios que no verás en ningún lugar. Superuru, Superuru. Precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru. Precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru. Precios bajos todos los días. Nos encontramos como siempre en la esquina de Sarandí y Grito de Asensio, en Provisión Joana. Abre sus puertas de 8 a 24. Con servicio de carnicería con cortes especiales, frutas, verduras, lácteos y repostería en general. En la esquina de siempre, Provisión Joana.
Ego presenta sus marcas Uniform, Lolita, Spy, Leslie Graff, Óxido y la nueva colección África. Contamos con accesorios, bolsos, carteras, bijú. Más de 12 años nos respaldan. Aceptamos todas las tarjetas. Descuentos especiales. Te esperamos. Ramírez, esquina 19 de abril, teléfono 4472-6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego, solo moda. Decir el Vasco es decir carnicería, calidad a la vista. Con su clásica picada de 100 pesos y los chorizos de la casa, 2 kilos por 150 y la oferta semanal. El Vasco, Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia. Agroveterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del doctor Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agroveterinaria El Gaucho, amigos en quien confiar. Repromax, 24 años creciendo juntos. Ventas y reparaciones de equipos de oficina. Todo en papelería. Distribuidor oficial Olivetti, Samsung, Canon, Acer, Toshiba, Minolta, Brother, Kyocera y Oridata. 3 casas, 25 de mayo 115, 25 de agosto 107 en Rocha y Sarandí 788 en Maldonado. Este es un juego, no me digas que no, empecemos de nuevo. En el pozo María Luisa, trailará, trailará. En el pozo María Luisa, trailará, trailará. Se han muerto 4 mineros, mirá, mirá Marusinia, mirá, mirá cómo vengo yo. Se han muerto 4 mineros, mirá, mirá Marusinia, mirá, mirá cómo vengo yo. Tengo la cabeza rota, trailará, trailará. Ingresamos en el último bloque con Enrique Cabrera, músico, poeta, hombre que casi lo podemos presentar como rochense, más allá de que nos contaba que nació en Montevideo. Enrique, te dejaba planteada cómo nace Masiega, qué es el nombre Masiega. Las maciegas son una especie de yuyos o pastizales, que principalmente en las cuchillas, en las hondonadas, crecen en forma agreste y tienen como característica que permanecen en las épocas de sequía. Viven en época de sequía, sobreviven. Y así le ha pasado al grupo, ¿no? Que Maciegas nació en el 79. Yo te comentaba que mi madre, entre las muchas cosas que hizo para criarme y para andar en el mundo, era nacida en Tranqueras y fue encargada en Montevideo del hogar estudiantil de Rivera.
que estaba allí en la calle Avenida Brasil. Y allí hacíamos unas peñas en época de dictadura, en la época del 78, 79, en donde empezaba a asomar el canto popular. Hacíamos peñas con Abel García, Julio Julián, los muchachos del grupo Vocal Universo, los Tacuruces, y así fue surgiendo con Roberto, con otros muchachos del interior, una especie de juntarnos. Yo en ese momento tenía un dúo de bossa nova con una chica, con Beatriz Aguiar, hacíamos bossa nova. Ajá. Pero también, yo ya desde hacía mucho tiempo, ya de la época del liceo, en las ocupaciones estudiantiles en el Zorrilla, yo ya venía cantando todas aquellas canciones de la música popular uruguaya y de la Guerra Civil Española. En momentos difíciles de cantar eso. Claro, no, pero yo las cantaba en la época del liceo, o sea, te estoy hablando del 60, claro, 68, 69, 70, todo 71. Después vino la época de la dictadura, y cuando se empezó a abrir una puertita a través del canto, empezamos a armar esas peñas estudiantiles, eran peñas universitarias, se juntaba mucha gente del interior, era muy lindo, era un ambiente fermental muy lindo. Y allí empezamos a juntarnos con estos compañeros y hacíamos alguna canción, a veces hacíamos canciones juntos, le damos mucha preponderancia a la poesía también, y bueno, un buen día Roberto apareció con la idea de decir, si le ponemos Maciegas, que hay un libro de un señor en Rivera que se llama Lalo Mendoza, que se llama Maciegas, me gustó la definición, digo, bueno, está, después le pusimos Maciegas y ahí arrancamos, grabamos el primer disco en el 83, o sea que nos formamos en el 80, pero el primer disco lo grabamos 3 años después, nos llevó 3 años grabar un disco. Sí, muy difícil. Y bueno, después arrancamos, durante mucho tiempo fuimos un grupo prácticamente desconocido, tocábamos entre nosotros, en algunas peñas y eso. Y bueno, después surgió el hecho de ir a algunos festivales, fuimos cambiando el formato. Nosotros al principio hacíamos mucha mezcla de poesía y canciones, entonces tocábamos sentados, una cosa muy tranqui, y en los festivales como que no andaba mucho. Claro. Después se empezó a cambiar un poquito el formato, entró un bandoneón, empezamos a hacer una música un poquito más movida, si se le puede llamar así, siempre manteniendo el contenido en las letras. Fue una cosa por la cual yo siempre peleé dentro del grupo, que sí, que había como dos corrientes. Una corriente que decía, no, pero hay que darle para adelante, sí, hay que darle para adelante, pero hay que mantener el contenido. Y bueno, en ese balance fuimos andando, después vinieron los charrúas de oro, todo eso que de alguna manera te da una especie de protagonismo, que yo creo que es muy ficticio ese protagonismo, pero bueno, lo es en definitiva en un medio relativamente chico. Ahí como que te etiquetan y te dicen, este charrúa de oro vamos a pasarlo en la radio. Si no sos charrúa de oro no sirve. No es que no sirva, pero te da como una especie de cosa extra, de la cual yo tengo mis serios reparos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi programa, no por ser charrúa de oro lo voy a pasar si es bueno, o si me parece que tiene valores artísticos. Pero bueno, no voy a negar que los charrúas de oro nos aportaron una cierta popularidad, y bueno, el tiempo siguió andando. Un buen día resolvimos que se había cumplido una etapa. Sí. Claro, Roberto era el que había sugerido el nombre, así que quedó con el nombre. Yo me fui con los músicos, es decir, yo me fui y los músicos quisieron venirse conmigo y armamos esta experiencia que es Toda América, que obviamente tiene mucho menos popularidad, pero que es de alguna manera lo que yo venía buscando, ¿no? ¿Cómo haces para ensayar, para juntarte? Lo que hacíamos antes, los que vivimos en el interior nos tenemos que sacrificar, ir a Montevideo, porque la mayoría están allá, nos juntamos en Montevideo. ¿Cuándo nace Toda América? ¿Qué año? En el 2011. 2011. En junio del 2011. Estamos cumpliendo, como quien dice, 3 años. Claro. Pero 3 años con este nuevo nombre, pero 30 y pico de años, 34 años con el grupo, con la idea musical. Y bueno, pero eso también me ha permitido ponerme al día con otras cosas.
al no tener todos esos fines de semana tomados, ¿no? Me ha permitido ponerme al día con Anaconda, que es un lugar que yo amo, pasar los fines de semana allí junto a mi compañera. A veces nos valoramos nosotros porque lo vemos todos los veranos, No, sí, o en invierno no, podemos ir a sentarnos a tomar un mate. Sí, no, pero ¿cuánta gente daría sí, por estar un fin de semana? Para mí es parte, sí, a veces yo cuando camino por Anaconda pensar que en este momento veo un tipo en Wall Street cruzando como loco de una calle para otra y de una oficina para otra, debe tener 45 veces más dinero que yo, pero yo estoy disfrutando de esto y él no. Y bueno, somos los privilegiados. Eso lo valoro mucho. Los rochenses tenemos. Lo valoramos mucho junto a mi compañera, junto a nuestra hija, junto a nuestra nieta ahora. ¡Qué bueno! Y bueno, te decía que me dio además tiempo para poder hacer otras cosas como las que estamos haciendo con Julio Víctor, haciendo una experiencia sobre poesía. Y bueno, en eso estamos. Recién hablábamos de Sin Frontera, ¿no? Tú decías, paso la música que creo que a la gente le gusta y que a mí me gusta y que el artista se bueno, no solo por los premios. Tu programa tuvo premios también. El premio Tabaré, por ejemplo, fue reconocido. Sí, eso también para un periodista, para un comunicador, es buena cosa. Sí, en 3 ocasiones fue mejor programa cultural del interior. ¿Qué te parece? Sobre todo ese mote de programa cultural, que me pareció un buen reconocimiento, que se sepa que no es un programa de música, sino que intenta difundir cultura a través de la música, por supuesto, a través de la poesía, a través de la información cultural, y bueno, también es algo que yo quiero mucho. Lo empezamos con Julio Víctor en el 89. Recuerdo. Este año cumple 25 años. 25 años en el aire. En Difusora Rochense, sí. Y bueno, Julio en aquel momento estaba con Azucará, tenía un montón de actuaciones, los programas eran los fines de semana, y después de un par de años me dijo, Enrique, sigue tú, que yo no puedo hacerlo. Pero de todas formas seguimos manteniendo el vínculo, él siguió siempre aportando montones al programa. El programa además se nutrió mucho de un momento en Rocha de gente tremendamente valiosa, una corriente cultural muy valiosa, en donde estaba Dagoberto, estaba el Gallineta, bueno, así Rodrigo Benítez. Son 3 puntales. Con Rodrigo Benítez hasta un cassette ahí, que yo lo conservo, y lo pasé a CD. Claro. Porque hay cosas que son escuchar a Kideli cantar. Son testimonios, claro. Son cosas que se pueden perder. Que los pueblos no podemos perder esas cosas. Claro que no. Son parte nuestra. Ese es un trabajo que disfrutamos mucho junto al Bayano. Después con Dagoberto Vaz Mendoza hicimos Miguel Gutiérrez un gaucho también, y con Enrique Silva hicimos el poema y la canción. Sí, que eso lo pudiste hacer en el teatro también. Sí, lo hicimos en el teatro. Fueron momentos muy enriquecedores porque ellos nos enriquecían con su creación. Y tuviste otra experiencia que debe ser inolvidable para ti. Cantaste una letra con tu señora, porque tú eres mi compañera. Mi compañera, sí, claro. Como le dijo una vez una señora a mi esposa, dice, pero, ¿y cómo? ¿Y tú no te casaste? Porque tu esposo siempre dice tu compañera, pero es que es mi compañera. Claro, mi compañera de los papeles y todo eso, es mi compañera, ¿no? ¿Cantaste en el teatro con tu hija y tu señora? Sí, es un privilegio poder hacer las cosas que uno quiere con la gente que uno quiere, que uno más quiere. ¿Estabas más nervioso que cantando con Maciel, no? Sí, pero estaba más emocionado además. Claro, lógico, las emociones también transmiten nervios. Y de hecho, ahora, por ejemplo, estuvimos grabando en Agadu, Autores en Vivo, en el Teatro de Montevideo, y el trabajo con Julio Víctor, ¿no? Pero a su vez, dentro de ese trabajo, Julio cantó con su hijo y yo canté con mi hija. Porque siempre que podemos damos un espacio dentro de lo que hacemos a la cuestión familiar. No hay plata que valga eso. Claro que no, porque es ese núcleo central, ¿no? Mi compañera hace conmigo el programa de la tele, por ejemplo. Lo has nombrado. Así como tu set de producción. Tengo toda mi gente acá trabajando. Es buenísimo, me parece. Además discutimos, nos reímos. Claro. Que yo quiero poner tal cosa. Pero queda todo así entre nosotros y queremos hacer lo mejor del uno por el otro, ¿no? Sí, claro que sí. Enrique, te pregunto, por ejemplo, Rubén Lena.
Rubén Lena está de más decir que es un gran creador, pero más allá de un gran creador, yo cuando le doy a los alumnos las letras de las canciones les pongo debajo alguna descripción y pongo como descripción de Rubén Lena maestro rural. Rubén Lena recoge mucho de lo que nos termina entregando a todos los uruguayos a través de su experiencia como maestro rural, como hombre de pueblo, y nos entrega cosas inolvidables. Y otra vez vuelvo a aquello de los surcos unos. La canción a Don José de Rubén Lena cumple 50 años este año. Tuvimos el privilegio de festejarla en el Festival de 33 este año. Pero, sin embargo, y yo en esto voy a ser un poco blasfemo en ese sentido, si se puede decir, no es su mejor canción. No. Rubén Lena, para mí, ¿Cuál era mejor? No, pero digo, Imposible decirlo. yo creo que tiene grandes canciones, creaciones poéticas de altísimo nivel. Pero Don José tuvo esa magia de meterse en la gente, porque además, claro, está referida a un referente absoluto de nuestra historia, y entonces fue la canción que hoy por hoy es el segundo himno popular, Claro. es el segundo himno uruguayo. Además hubieron momentos en el país y en la historia de nuestro país donde ese tema también desahogaba, ¿no? a muchos uruguayos. Creo que también iba por eso, ¿no? Sí, fue una señal de resistencia. Totalmente. Claro que sí. Te voy a mostrar algunas fotos. ¿Cómo? Y según lo que tú veas, Soy medio lento para las reacciones, pero trataremos de hacerlo más. no importa. El primero, Alfredo. Don Alfredo Citarrosa es otro gran creador uruguayo. Y aquí voy a Beethoven, a lo que te decía Beethoven. De repente, conocerlo personalmente te significaba en algún momento, digamos, tenía una personalidad un poco conflictiva a veces en el trato. Su forma de ser era Por lo menos complicada. así fue mi experiencia. Sí, yo lo conocí un segundo nada más. Claro. Me dio impresión verlo. Claro. Pero no lo traté. Pero para mí siempre estuvo por encima de esa valoración personal su obra. Y su obra es absolutamente imprescindible dentro de la cultura popular uruguaya. Por ejemplo, Guitarra Negra. Es lo máximo. Es una obra completita. Lo hablábamos con Jorge Griot de Sol y Palma y le digo, sí. se lo he tenido que de alguna manera explicar a algún extranjero que ha escuchado esa letra, pero no entiende. Claro. Entonces, pero los uruguayos... Es una clave de identidad uruguaya. Es. Sí. El compadre, como le digo yo, el compadre Julio Víctor González, que tuvo esa maravillosa trayectoria junto a Humberto. Yo conocí a los Zucarates de Montevideo, conocí por primera vez una canción a Rocha en las voces de ellos, y hoy por hoy los Zucará se siguen escuchando en las radios de todas partes y especialmente de Montevideo. Tenían una comunión con la gente muy especial, y a Julio le tocó la difícil, ¿no? De muerto el petizo tener que seguir andando solo. Yo me acuerdo un día que me dijo, yo voy a seguir cantando, y así lo hizo y así lo está haciendo, y con momentos en los que no le ha ido de repente tan bien y otros momentos que le ha ido mejor, pero es un convencido de lo que está haciendo, y a mí me gusta la gente coherente, además de ser un gran creador, yo tengo el privilegio, el honor de hacer un trabajo junto a él que se llama Los Poetas del Antiguo Futuro, que es lo que grabamos ahora en Montevideo, y que supongo que pronto va a estar en la televisión. Ojalá lo vamos. Tabaré Cardoso. De los más jóvenes ahora. De los más jóvenes. El género murguero dentro del Uruguay ha tenido renovadores, ¿no? Como lo fue Jaime Ross. Hay que volver a Mateo. Mateo ya había ingresado en el tema de murgas hacía algunos años. Tabaré Cardoso es un continuador de toda esa línea de género murguero. Es
Que escribe muy bien, además. Sí, a mí me ha permitido un nexo. Por ejemplo, de repente para mí no es tan fácil llegarle a los chicos con una canción de Canario Luna, Sí. pero sí con una canción De Tabaré. de Tabaré, les gusta cantar, yo soy un gorrión, y bueno, entonces transamos. Tabaré es un cantor de transacción con los jóvenes. Con los jóvenes, claro. Claro que sí. Serrat, Sabina. Me gusta Serrat, me Sí. gusta mucho Serrat. Sabina, yo, por una cuestión de estilos, no es de los que escucho. Pero yo sé que es muy querido por mucha gente y yo respeto los gustos, porque además, como aquello de que sobre gustos no hay nada escrito, Claro. uno no puede creer que el gusto de uno es el absoluto. Yo reniego de todo lo que sean las verdades absolutas, nos hacen mucho mal las verdades absolutas. Pero Serrat es un gran creador y además es uno de esos muy allegados a nuestra América Latina, Sí, tanto claro. así como para haber grabado un disco completo con poemas de Benedetti. ¿Qué te parece? Claro. Salinas Sí. es un gran guitarrista, como hay grandes guitarristas. Además es muy dúctil, con una formación clásica, incursiona muy fácilmente. Por ejemplo, tiene creo que un disco entero hecho con Silvio Rodríguez, haciendo unos arreglos impresionantes. Así que Un día lo escuché es un decir gran artista. una frase espectacular, dijo, estaban hablando de fútbol, ¿no? Y dice, le digo a mi sobrino, así como al jugador de fútbol le exigen que entrene, que se prepare, Sí. zurda, derecha en el fútbol actual, ¿no? Ujú. Que patee con la zurda, si es la inhábil, si es la derecha. Dice, la guitarra es lo La mismo. guitarra es lo mismo, sí. Eduardo Fernández es un guitarrista uruguayo que cuando daba conciertos en Europa y viajaba en tren de un lugar a otro, se había hecho una guitarra sin sonido para ensayar en el tren. ¡Qué fantástico! Claro, porque era una manera de no perder tiempo, esos viajes de 4 Sí, horas. sí, claro. Y de ensayar Y no en el molestaba tren, a nadie. no molestaba a nadie. Lo nombraste a los Beatles. Los Beatles, sí, claro. ¿Te criaste con ellos? Claro, se integran ese paisaje sonoro, fue una especie de revolución musical en aquel momento. ¿Los Pero, Beatles o los Rolling? no, yo en su momento los Beatles, por los Rolling pasé un poco de largo, porque yo ya había descubierto, o por lo menos yo ya había escuchado a Jethro Tull con Ian Anderson. Después escuché, también había escuchado a Bob Dylan, que para mí es uno de esos referentes, porque Bob Dylan en sus comienzos, yo incluso cantaba canciones de Bob Dylan, las sigo cantando alguna vez, Ah, porque Bob Dylan era uno de esos músicos que cantaban canciones con contenido, canciones con fundamento, sobre todo en sus comienzos. Hay que ver y escuchar las letras de Bob Dylan, son verdaderamente revolucionarias para su época. Ajá. Te traje al fútbol un ratito. Otro revolucionario para su época, ¿no? Un día yo en una transmisión de fútbol dije que era la Artigas del fútbol. Y sí, es todo un símbolo, es uno de esos iconos necesarios que necesitan los pueblos, sobre todo un pueblo tan futbolero como el nuestro. Además, para mí es muy conmovedor escuchar la historia que cuenta Galeano sobre Obdulio y su trasnochada con los vencidos. Eso fue fantástico. Eso sí, Uruguay eso era es campeón increíble. del mundo y él se fue a festejar, Eso- sea, se fue a actar Eso con los fue perdedores, ¿no? algo, A los bares, la claro. gente entraba y decía, ¿es Obdulio? Esa No voy es a creer. la otra parte de ese Obdulio que tú ves así como una figura tan dura y tan fuerte, y sin embargo tuvo esa sensibilidad especial de reconocer a los vencidos. Lo nombraste. Mateo también, sí. Lo que te decía, creo que lo que tenía que decir de Mateo lo dije hoy al principio, sin saber que estaba aquí en esta galería de fotos, un innovador en la música, pero además marcó caminos. Cuando hoy tú escuchas a Rubén Rada, a Jaime Ross o al propio Tabaré Cardoso, como veíamos recién, vienen todos de esa corriente. Mateo abrió una puerta para la música uruguaya. Te voy a pedir ahora, para ya despedirnos, agarra el micrófono. Si puedes girar un segundito nada más, ahí a tu izquierda tienes el espejo.
¿Qué ve Enrique Cabrera cuando se mira en el espejo hoy? Pues lo primero que veo desde el punto de vista de apariencia es que un señor bastante feo. Yo no tendría que hacer televisión, tendría que haberme quedado en la radio nomás. Pero hay que, como decía Rubén Lena, hay que saber si uno puede ver más allá del horizonte, imaginarse que hay más allá del espejo. Qué notable. Y yo imagino y veo que más allá del espejo hay años que han pasado, pero hay años por venir, y en la medida en que yo siga teniendo este entorno maravilloso que tengo el privilegio de tener, ya sea con mi compañera, con mi hogar, con mi hija, con nuestra nieta, con mis alumnos, con la gente con la que trabajo, con la gente con la que hago música, con la gente con la que me cruzo todos los días, y con este lugar que tenemos el privilegio de habitar, este rincón del planeta que tenemos el privilegio de habitar. Espero que queden muchos años para seguir andando. Muy bueno. Para despedirte me queda la última, y ahora sí ya te libero y te vas a tu lindo lugar, a tu lindo rincón, que te envidio. Sinceramente te envidio. Ojalá pueda tener... Me doy cuenta que tienes un rincón muy lindo también acá. Claro, pero me gustaría un día poder, tal vez mis años más veteranos, terminar ahí. ¿Qué te va quedando de la niñez? ¿O qué tiene Enrique Cabrera todavía de niño? Sí, conservo muchas manías de niño, muchas cosas de hijo único. Sí, no es fácil para mi compañera, mirá que no es fácil. ¿Cómo qué, por ejemplo? Así como, no sé, agarrarme el dulce de leche para mí solo, por decir que algo si la compañera lo ha comido. Es inconsciente. Cuando me doy cuenta estoy yo solo con el dulce de leche acá. Cosas de gurí chico, pero que, está bueno. Todos tenemos algo. Aunque tengamos hermanos y todos tenemos algo. Sí, y sobre todo acordarme, cuando trato con los niños, acordarme que fui niño. Cuando trato con los jóvenes, también acordarme que fui joven y cómo era cuando joven, ¿verdad? Cuál era mi comportamiento, mi manera de ser, antes de resonarlo, acordarme cómo era yo también. Gracias, Enrique, por tu tiempo. Bueno, gracias a ti por esta invitación y por este marco familiar en que se desarrolla tu programa, y la mejor de las suertes. Ojalá que nos podamos encontrar de nuevo. Brindamos por acá. Saludos, Enrique. Nos reencontraremos el próximo jueves. Una muy linda nota, seguiríamos charlando horas. Y gracias por acompañarnos como nos tienen acostumbrados aquí en El Espejo. Y además yo quiero llamar aquí a alguien que es parte importantísima en todo esto, Enrique Gallineta Silva. Somos un ancho río que corre majestuoso, disputando a sí mismo los peces y los sueños, y vamos emigrantes por un fin de cenizas, perdiendo los abrazos que nos marcan los puertos. Donde quiera que estemos el dolor nos atrapa, y una fecha cualquiera se hace luto en el viento, mientras plásticamente surge el bronce elegante, sepultando la savia de los pájaros muertos. Somos una alborada donde el sol se demora, donde estalla el silencio de las viejas heridas, y en el vil laberinto del más vil calendario vamos todos de un siglo perdiéndonos deprisa. Entonces, ¿cómo hacemos para juntar las manos si cada dedo tiene un quehacer a la vista? Y cuando nos miramos lo hacemos de manera
que sea ventajoso para nuestra medida. Pero a pesar de todo somos algo que crece festejando la risa airosa y cotidiana, y vamos sudorosos por los huecos del mundo, defendiendo la vida con un par de esperanzas. Porque a veces nos gana el desaliento y el miedo a la vida es una enfermedad. Porque la insensatez mata los sueños y los ojos se cierran para no mirar. Por eso y mucho más hay que seguir cantando, celebrando la vida sin dejar de luchar. Corazón, por amor, hay que seguir cantando. Si no alcanza la voz, con el alma nomás. Porque están quemando el árbol de la vida y están envenenando las venas del mar. Porque están pudriendo el vientre de la tierra y se venden conciencias al que pague más. Por eso y mucho más hay que seguir cantando, celebrando la vida sin dejar de luchar. Corazón, por amor, hay que seguir cantando. Si no alcanza la voz, con el alma nomás. Es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo.